Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas que hoy nos acompañan en este precioso martes 10 de octubre del año 2023. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición del programa Fe Cristiana de Actualidad, por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM. Estamos hoy por tocar un tema bastante interesante. Me acompaña mi querido hermano Pablo, como siempre, y el equipo de producción, Jorge Carrizo. Les saluda. Pablo, ¿cómo estás? Acá estamos bien en esta noche importante, una noche de bendición, una noche con mucho calor acá en Santiago, ¿no? Una noche cálida, pero la gente está full comprando, preparándose ya para la festividad grande que se viene el Día de la Madre, el día domingo, así que bueno, en esta noche no te pierdas que hay mucho para vos. Así es, vamos a compartirte, por supuesto, lo que son los contactos de la radio para que participes con nosotros. Recuerda que esta es una conversación libre y todos los temas que tocamos aquí por el programa, por la radio, puedes participar de manera abierta, sin impedimentos, a través de los teléfonos de la radio, los cuales son 425-5232, 425-0933 y puedes escribirnos también por WhatsApp al 385-504-4288. Bueno, te pedimos que te vayas poniendo cómodo porque es un tema muy interesante que vamos a charlar hoy. Vamos a hablar, el título de este programa es ¿qué pasa después cuando morimos, no? ¿Qué pasa después que morimos? ¿Hay un purgatorio? ¿Qué dice la Biblia? Normalmente en la herencia cultural y religiosa que hemos recibido nosotros a lo largo de todos estos años, se nos ha dicho que una persona una vez que muere va al purgatorio a purgar todas aquellas culpas y pecados que no hemos podido librarnos, digamos, no hemos sido correctamente santificados, es lo que dice esta doctrina, ¿no? Y respecto a eso es necesario que pasemos un tiempo que no se sabe, no se especifica, no se dice, y que en este lugar se supone que las almas que mueren en Cristo, pero que no han sido correctamente purificadas, tienen que pasar un tiempo y luego de ese tiempo pueden entrar en la presencia de Dios, ¿no? Y yo quiero comenzar básicamente con un texto bíblico, ¿sí? Pablo, si me permite, y vamos a ir desarrollando este tema que también es muy interesante, esperemos que nos dé tiempo también para charlarlo, porque ha sido siempre del interés del hombre saber qué pasa después que muere, ¿no? Ha sido siempre del interés del hombre saber si hay un más allá, si hay una vida después de la muerte, y esto no es algo que se limita a la esfera cristiana, ¿no? Otras religiones eh, de todo índole también tratan el tema de la inmortalidad del alma o tratan incluso de temas de acerca de una vida después del más allá. Algunas de ellas, por ejemplo, postulan que se puede comunicar con familiares o seres queridos que ya partieron de este mundo, de esta esfera. Y es interesante poder poner todo sobre la mesa, ¿no? Porque la gran mayoría de las religiones cree, al menos las conocidas, creen que hay una vida después de la muerte, ¿no? Y es importante saber cuál es el punto de vista cristiano o cuál es el punto de vista bíblico respecto a lo que sucede después que partimos de esta tierra, ¿no? Así que yo me quiero referir primeramente a Hebreos, si usted está ahí escuchando, anote Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, está establecido para todo ser humano que muera una sola vez e inmediatamente viene el juicio. Es decir, después de la muerte no hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad para arrepentirnos, para reflexionar sobre cómo estuvo nuestra vida. De manera que todas las decisiones que estamos tomando desde hoy tienen consecuencias eternas, sean para bien o sea para mal. Es un tema muy importante que deja perplejos a sabios, a eruditos, a gente muy importante, gente que tiene mucha filosofía, muchos estudios, que frente a este tema, el que estamos tocando en esta noche, frente a la muerte, quedan como absortos, quedan así perplejos y no saben bien qué contestar. Yo pude escuchar a muchos intelectuales ahí en la tele donde le preguntan de la muerte y salen contestando cualquier barrabasada y no saben que la Biblia lo dice. Por eso en esta noche sería bueno que escuchen. Sí, y vamos a hablar básicamente, vamos a tratar de englobar este tema desde el punto de vista cristiano, ¿no? Porque hay mucho para abarcar, hay muchísimas cosas para abarcar. El tiempo de verdad que es corto, pero bueno, vamos a aprovechar el tema, ¿no? Primero que nada, tenemos que aclarar que cuando Jesús vino a la tierra, vino para hablarnos de un reino de Dios, ¿sí? Vino para establecer el reino de Dios y vino también para ofrecernos vida eterna, dice la Biblia. Cuando uno piensa en vida eterna, uno lo primero que piensa es, bueno, vivir para siempre, ¿no? Nunca poder morir. Y sin embargo, todos los discípulos, todas las personas que siguieron a Cristo en los primeros siglos, ya murieron físicamente, ¿no? Y el mismo Jesús entregó su propia vida en rescate por muchos, dice la palabra. Y ahí
¿dónde se cumple esa promesa de la vida eterna? Efectivamente, cuando leemos las páginas de la Biblia, nos encontramos con que Jesús se encuentra predicando de el reino de los cielos, de la vida eterna, de las muchas moradas que hay en la casa de mi Padre, en Juan 14, por ejemplo. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces se habla siempre de una preparación para acceder a una vida después de esta, ¿no? Y una vida a través de esta, que en el mismo Juan 14, 6, versículo 6, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces Él se está ofreciendo, Él no solamente nos está hablando de una vida después de la muerte, sino que se está ofreciendo como el único camino a través del cual podemos acceder a esa vida eterna, ¿no? Interesante eso, ¿no? Sí. Me haces acordar a un emperador chino, justamente vos, Omar, porque cuando hablas me hace acordar muchas cosas, pero hay un emperador chino que fue el que fundó China, el que unió todas las tribus, y dice que él estaba enloquecido, tenía su fascinación por la vida eterna, y así con los sabios quiso buscar un antídoto para tener esa vida eterna, hasta que él mismo dice que cuando él se estaba preparando ya para la muerte, hizo construir los famosos guerreros de Terranova. No sé si escuchaste eso. Sepultó más de 12.000 muñecos grandes con altura real, todo, para que lo acompañaran después de la muerte. ¿Puedes creer esto? Impresionante. Imagínate, otros grandes, es impresionante eso que cuentas, es porque ahora vos me hiciste acordar otra cosa, me hiciste acordar a los egipcios, ¿no? Los egipcios tenían la costumbre de que, sobre todo los faraones, tenían la costumbre de que cuando los sepultaban con sus pertenencias materiales, porque ellos pensaban que eso les iba a servir para su vida futura, digamos. Y no recuerdo ahora en este momento cuál fue el faraón que tuvo más esclavos y más siervos que fueron enterrados con él. Cuando el faraón murió, su última voluntad era que todos los esclavos, todos los criados que todavía estaban vivos, por supuesto, cuando él murió, fueran enterrados vivos con él, porque iban a servirles en la otra vida, ¿no? De manera que, sí, de manera que siempre ha habido... Pobres, ¿no? Pobres. Sí, tuvieron que ligarla de arriba. Pobre gente, pero siempre ha habido este interés por la vida después de la muerte, ¿no? Pero yéndonos más acá, a este lado del río, a este lado de la historia, podemos entonces mirar lo siguiente. Sí, el ser humano es finito, o sea, tiene un principio y tiene un final mientras esté en este plano físico, ¿no? Yo creo que ninguna persona que crea, sea cual sea las religiones que tenga, o incluso sin ser religioso, sabe que esto es una realidad para todos, algún día todos vamos a morir, pero ahí es donde yace el verdadero dilema, ¿no? ¿A quién vamos a acudir para garantizar que tengamos una vida eterna? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para asegurarse la vida eterna, Pablo? ¿Qué puedes decir por eso? Mira, primeramente yo te quiero decir a vos, Omar, y a vos que estás del otro lado, que tenemos caducidad. Tenemos un tiempo de nacimiento, un tiempo de, bueno, de juventud, reproducción, ¿no? Como todo ser vivo, pero lamentablemente tenemos el fin, que es la muerte. Entonces, como principal medio tenemos que acercarnos a aquel único personaje, persona, que nos puede ofrecer la vida eterna? Él se llama Jesucristo de Nazaret. No es religión. Acá no estamos hablando de que hacete de tal o cual membresía o religión. Acá te estamos hablando del que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y también tenemos una palabra, Omar, muy linda. Cuando vos estabas hablando se me vino a la cabeza esta palabra, Eclesiastés capítulo 9, versículo 2. Mirá lo que opinaba el hombre más sabio del mundo en ese entonces. Salomón decía esto: a todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno y para el impío, para el inmundo y para el que ofrece sacrificio, y para aquel que no sacrifica. Como el bueno, así el pecador; como el que jura, así como aquel que no jura. Todos, dice, van para el mismo camino, que es la muerte. Bueno, sabemos que Salomón tenía una sabiduría finita, porque él tenía solamente una sabiduría que fue dada por Dios, pero no tenía la que Cristo tenía. Cristo vino a superar. Él mismo dijo: yo soy mayor que Salomón. Por eso acá estamos hablando palabras de Jesucristo, pero también te hacemos ver un pantallazo de lo que él pensaba, ¿no? De la vida, que todo se termina, que todo se muere, que todo es efímero, que todo pasa, que todo es vanidad. Sí, eso me gustó mucho esa palabra, que todo es vanidad, porque ciertamente ese mismo libro de Eclesiastés habla sobre la inutilidad de enfocarnos, tener una fascinación por enfocarnos nada más en esta vida, ¿no? Porque todo pasa, tanto el rico como el pobre, el que es saludable como el que se enferma,
toda clase de personas tiene una fecha de caducidad. Todos tenemos un tiempo determinado para estar en esta vida. Y yo creo que siempre las decisiones, por eso digo, no digo de las acciones, sino de las decisiones, porque ciertamente cada acción es una decisión, pero las decisiones son las que determinan cuál es nuestro futuro eterno. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que toda persona alguna vez en la vida ha transgredido la ley de Dios y ha cedido inclinado a los pecados de su propio corazón, de su propia mente, y por supuesto es necesario que el hombre requiera de la intervención divina para un Salvador, como el caso de Jesucristo, ¿no? Por eso dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, realmente la única persona en toda la historia que puede decirse que dio su vida en rescate por todos y no solamente por su grupo de seguidores, por sus fieles, porque siempre, si hacemos un análisis histórico de todos los líderes religiosos que han existido, siempre están como enfocados en sus líderes, en sus seguidores, perdón, en sus acólitos, en las personas a las que ellos van dirigidos. No, el caso de Jesucristo es para todo, es universal. Cristo se ofrece para ser universal para todos, tanto para los que lo siguen como para aquellos que se eligieron como sus enemigos, ¿no? Los que estaban todo el tiempo injuriándole, procurando su muerte. Bueno, Cristo murió por todos, para que todos los que crean no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que dice la palabra. Pero también quiero referirme que hay dos destinos, ¿sí? Porque, ok, hablamos, sí, la persona muere, hay dos destinos. Una vez que partimos de este mundo, hay dos destinos. Yo quiero que vayas anotando los versos bíblicos que vamos diciendo. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 12, ¿sí? Capítulo 12, verso 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es una referencia a los que mueren, a los que ya están muertos, serán despertados. Uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, aquí se nos dice, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. O sea, no tiene límite. O sea, la condición del que está muerto ya es irreversible. ¿Sí? Sí, sabes que hay pensamientos, Omar, que estuve escuchando en estos tiempos, de gente que opina que una vez que viene la muerte se termina todo. Ya fue. Desapareces como persona, como materia, como alma, como todo. Sin embargo, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el plano existencial continúa en otro aspecto. No es físico, sino continúa espiritualmente. Muerte significa, ¿no? Para aquellos que por ahí están pensando, ¿qué es muerte? Bueno, es separación del cuerpo del alma. O sea, pero sigue, hay una vida. No es que se acaba. La Biblia lo dice Jesús, lo dijeron los profetas. La vida sigue en otra dimensión, por supuesto, una dimensión espiritual. Y por eso en esta noche te estamos hablando para que sepas que tu vida no se termina aquí en la tierra, tu vida sigue. Sí, es interesante saber esto, ¿no? Yo quiero, voy a leer otro texto, pero quiero mencionarte algo, ¿no? Quiero hablar en Juan 5, mencionar Juan 5:29, este es el otro texto, habíamos leído Daniel 12, del 2 en adelante, y Juan capítulo 5, verso 29. Perdón, voy desde el verso 28 al 29, dice, no se maravillen de esto, y este es Jesús hablando, ¿no? Porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? De Dios. Y los que hicieron lo bueno, versículo 29, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, ¿sí? Entonces, aquí simplemente hay una resurrección para todos, pero uno va a ser para vida eterna y otros para condenación eterna. Yo lo que quiero que entendamos es que hay una magnitud de tiempo en la cual nosotros podemos decir que una vez que hayamos partido de este mundo, no hay otra oportunidad y ya es tiempo de rendir cuentas, ¿no? No sé si usted ha escuchado alguna vez en su vida, bueno, algún día vamos a rendir cuenta a Dios de lo que hemos hecho, de lo bueno, de lo malo. Otros por ahí podrían tomar estos conceptos y decir, bueno, si yo hago lo bueno, me salvo, porque dice el texto que si lo que hicieron lo bueno se salva, y lo que hicieron lo malo, pero realmente no radica por el mérito humano, ¿no? Dice Efesios 2:8-9, que por gracia somos salvos mediante la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, y no por obra para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que realmente las obras buenas que nosotros estamos haciendo vienen como consecuencia de que hemos sido salvados, porque el hombre natural, de su propio pecado natural, no le nace o no está inclinado, ¿sí?, a hacer las cosas que a Dios le agrada o que Dios ya ha estipulado para esa persona. Porque no lo podemos salvar por nuestra no propia lo podemos fuerza. salvar por nuestra propia fuerza, es imposible. Por eso habíamos postulado en el otro programa
que no, la salvación no se pierde, porque si se perdiera, eso es lo primero que haríamos, perderla, porque no estamos en condiciones de mantenerla por nuestro propio mérito, sino que actuamos con infusión de la gracia de Dios para hacer eso. Sí, sabes, Omar, quiero acotar a aquellas personas que por ahí dicen, no, pero la Biblia dice una cosa, después dice otra. Bueno, aquí hay una palabra que sería bueno que la memorices, que Dios tiene una revelación progresiva de la Biblia, progresiva, acuérdate esa palabra. Porque Salomón, en todos sus escritos decía, bueno, cuando se muere, los muertos nada saben, nada entienden, y bueno, uno dice, bueno, que están en catalepsia, están dormidos, ¿dónde están? Pero Jesucristo vino a revelar lo que faltaba, por eso es una revelación progresiva. Sí, exactamente. Me gustó mucho esa reflexión, Pablo, porque realmente es así. La Biblia es un compendio, por eso no podemos decir que es un libro religioso, es un compendio de revelaciones progresivas que Dios le ha dado a la humanidad, ¿no? Si te interesa el tema, puedes participar. Queremos compartir contigo nuevamente los teléfonos de la radio para que participes. Únete, queremos escuchar tu opinión. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué piensas que va a pasar después cuando mueres? Sería al 425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al siguiente número 385-504-4288. Hay un libro interesante, porque la ciencia, este tema de la muerte ha sido tratado hasta por la ciencia, no por la ciencia médica, muchas veces. Porque qué bueno que definiste la palabra muerte de separación del alma del cuerpo, porque la ciencia entiende que la muerte es el cese de toda vida biológica, ¿no? Es cuando ya el cuerpo deja de funcionar, el corazón deja de latir, el cerebro muere, y entonces ahí se produce lo que es la muerte biológica, la muerte clínica. Y hay un libro del doctor Raymond Moody, hace mucho tiempo, muchísimos años, que era un doctor que se había especializado, se había interesado en estos temas de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? De pacientes que estuvieron muertos clínicamente por un tiempo y que volvieron a la vida, ¿no? Es interesante. Y él reúne una serie de testimonios donde la gente cuenta o dice que siempre vieron un túnel con una luz al final y que fueron transportados a ese túnel, a esa luz, un ser angelical o algo, alguien espiritual los recoge, entonces les muestra como una película de todo lo que hicieron en su vida, todas estas cosas, y, y sienten que ellos manifiestan que tuvieron una sensación de paz y armonía indescriptibles, ¿no? Durante ese tiempo que estuvieron, ¿no? Parece que ellos tienen conciencia del tiempo, la conciencia de las cosas que ven, sus sentidos se agudizan, o sea que pueden oler, escuchar, ver, hablar, entender lo que le están diciendo, ¿no? Y él recopila todos estos testimonios y llega a la conclusión de que ciertamente hay un plano espiritual más allá del cual todas las personas que han pasado por esta experiencia pueden testificar, sean creyentes o no. Y también hay otro libro muy interesante, esto te lo voy a comentar, Pablo, para ver qué piensas, ¿no? Hay un neurocientífico, un neurólogo que se llama Benjamin Alexander, ¿sí? Este Benjamin Alexander era ateo, por cierto, ¿no? Y no creía en estas experiencias cercanas a la muerte y siempre postulaba que se decía que estas imágenes son producto de un cerebro que está ya muriendo y que le quedan las últimas imágenes y el último atisbo de conciencia, ¿no? Pero Benjamin Alexander cayó enfermo de meningitis, una meningitis grave, y él estuvo en coma. Y estando en coma, su cerebro literalmente se apagó. Y a que no me dices qué pasó. Experimentó una experiencia cercana a la muerte, este mismo médico. Y él, ¿qué sucede? Después que se despierta, él presenta esta hipótesis a todos los colegas médicos, ¿no? Y le dice, no, eso fue por esto, porque tu cerebro estaba todavía con restos de medicina, de no sé qué, de lo que él mismo ya había explicado de los otros pacientes. Pero él dice, ¿sabes por qué esa explicación no me satisface, Pablo? Y él dice, no me satisface porque durante ese tiempo mi cerebro estaba sin actividad. O sea, mi cerebro estaba literalmente muerto. ¿Cómo se explica que mi cerebro estando muerto puede producir imágenes y puede producir otras cosas, como en el caso de las personas que todavía sí, a segundos de haber muerto, lo experimentaron? Y escribió un libro que se llama El cielo sí existe. Pueden encontrarlo en internet si le interesa. El cielo sí existe, de Benjamin Alexander o Ben Alexander. Es un testimonio muy lindo que yo recomiendo que lean a aquellos que les interesa el tema, ¿no? Tengo acá en mi mano con el celular algo muy importante. En minuto real, cuánta gente está naciendo y cuánta gente está muriendo. Mira acá, Omar. Es tremendo esto. Es increíble. Ahí para que lo veas. Y vamos a ver cómo está tocando la muerte. Mira, hoy mismo se murieron 148.156 personas. Hoy. Mucho, ¿no? 148.100, ahora va 68, mira. Va subiendo cada rato. Va subiendo, impresionante. ¿Y cuánta gente nació?
¿Cuánta gente nació? Bueno, acá dice 327.494 personas. Es más gente la que muere que la que nace, ¿no? Parece. Claro, claro, están naciendo, muriendo. Y la población actual de este mundo es 8 Billones. billones 65.859.819 personas. ¿No? Wow, es Tremendo, un dato ¿no? interesante, ¿no? Interesante. O sea que mientras estamos hablando de gente que muere, gente que nace, esto es cierto, esto es algo muy real. Tenemos que hacer algo con nuestra vida eterna, porque hoy es la oportunidad de acercarse a Dios y de poder vivir una vida eterna con Jesucristo. Así es. Ahora, el tema de la vida después de la muerte, que siempre ha sido un tema de larga discusión, ya asentamos que fue algo que predicó Jesús. Jesús predicó mucho acerca de la vida después de la muerte, predicó sobre todo sobre la condenación, ¿no? Sobre la necesidad que tenían los hombres de poder venir a Él, porque necesitábamos nacer de nuevo, ya que estamos muertos en nuestros pecados y delitos, dice la Biblia, ¿no? Porque hay una muerte espiritual y una muerte física. Nosotros estamos enfocándonos en la muerte física, ¿no? Pero la muerte espiritual, que realmente es aquella muerte que se produce como consecuencia de nuestras obras pecaminosas y nuestro rechazo a la gracia de Dios, ¿no? Mientras nos mantenemos rechazando a Cristo y a su salvación, seguiremos en nuestra muerte, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos que el cristianismo no es una religión. El cristianismo no puede ser una religión, no es adoptar una religión como un aspecto de nuestra vida más, sino que abarca todo lo que son los espacios de nuestra vida. El cristianismo realmente es un estilo de vida, es una relación de padre a hijo con Dios y es digamos, la cumbre del hombre llegar a donde Dios espera que llegue, ¿no? Por eso yo quiero enfocarme mucho también en esto porque hay mucha gente, y vamos a tratar este tema también, que piensa que, ahora, vamos a hablar un poco del purgatorio, ¿no? ¿Por qué quiero hablar sobre este tema? Porque es necesario que nosotros vayamos quitando de nuestra vista el velo de la herencia religiosa cultural, ¿no? De las cosas que nos han enseñado que no pasan el filtro bíblico y que por ahí hay mucha gente también que se va, por ejemplo, a otros lugares, como por ejemplo los espiritistas, por ejemplo, aquellas personas que trabajan con los muertos, con la brujería y todo eso, que afirman que hablan con seres queridos o familiares que ya fallecieron. ¿Qué opinión les merece eso, Pablo? Sí, por ejemplo, el budismo también. Bueno, leíste un versículo clave, ¿no? Hebreos 9:27 dice que está establecido, dijiste, ¿no? Dice la palabra que el hombre vive una vez y después la muerte. Esto echa por tierra la reencarnación también, porque hay gente que dice, no, yo era un rey antes, ahora estoy así, pero después voy a ser un faraón, después voy a hacer esto, lo otro. Mentira, no hay reyes, no hay... Lo que somos en esta vida somos y después viene la muerte. No hay otra. También el tema del el purgatorio y todo eso no lo menciona la Biblia. Hay parábolas donde dan vuelta, tergiversan, pero en ninguna parte Jesucristo enseñó de este tema, el purgatorio. Hay que ver cuándo apareció, quién lo hizo, por qué lo hicieron y todo esto, ¿no? Sí, eso es un tema interesante que lo vamos a estar discutiendo ahora. Fíjate que hay dentro del pueblo judío una creencia al purgatorio, ¿no? Hay pueblos judíos que creen en el purgatorio, que dicen que hay un purgatorio después de la muerte, donde purgan sus penas y realmente este lugar existe, ¿no? Pero es interesante porque, como bien mencionas, Pablo, no hay ninguna enseñanza ni explícita ni implícita en el Nuevo Testamento respecto a este tema, ¿no? Porque ciertamente, bueno, algunos dicen, bueno, si el judío lo cree, es porque es cierto, porque de hecho el cristianismo viene siendo como una progresión del judaísmo, del cristianismo del judaísmo, ¿no? Y también es importante saber eso. Pero déjame decirte que no todos los judíos creían en el purgatorio. Tenemos el grupo de los saduceos que ni siquiera creían en la resurrección, ¿no? O sea, dentro del judaísmo también había ciertas creencias que se contradecían o no se mantenían. De igual manera pasa hoy, ¿no? Hoy en día hay ciertos grupos judíos que tienen prácticas que son distintas a otra, no secta judía, sino otro grupo judío, digamos, para decirlo con respeto. Y hablemos de esto, ¿no? El purgatorio, ¿cuándo empezó a salir en la historia, ¿no? Pero antes de hablarlo, yo creo que es interesante que tengas en cuenta lo siguiente. Hazte la siguiente pregunta. ¿Por cuántos pecados murió Cristo? ¿Por cuántos pecados murió Cristo? ¿Por los pasados, por los presentes o por los futuros? Porque si murió por los pasados y presentes y no murió por los pecados que tú ibas a cometer en el futuro, entonces tú vas a tener que pagar por esos pecados, ¿no? Porque si el concepto del purgatorio es que ahí van las almas que murieron con Cristo pero que no han sido perfectamente purificados, llamar a la sangre de Cristo imperfectamente purificado es algo como que contradice lo que es el texto bíblico y como que si el sacrificio de Cristo no fue suficiente, ¿no? Como que necesitamos que Cristo muera, pero también nosotros tenemos que pagar nuestras culpas, entonces no tiene sentido, ¿no? Pregúntate eso nada más. Si crees en este lugar, el purgatorio,
y piensas que existe, pregúntate eso, ¿por cuántos pecados murió Cristo? Si murió por el pasado, presente o futuro. Entonces, si la respuesta es que murió por todos los pecados, entonces tenemos la seguridad y la garantía que la justicia que Él nos ha imputado a través de su sacrificio es la que nosotros vamos a disfrutar una vez que hayamos partido de este mundo. Perfecto, me parece impresionante lo que dijiste porque realmente no sé de dónde sacaron tantas mentiras, ¿no? Bueno, una mujer, una líder decía que esto lo hizo la Iglesia Católica, ¿no? La religión oficial, para ganancia, porque a través de estas misas hay dinero, ¿sabías, Omar, eso? Hay dinero, hay un negocio, ¿no? Como muchas cosas son dinero, mercancía, entonces tenemos que hacer lo que dice la palabra, creer lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es que hay una vida eterna después de esta vida. No hay purgatorio, hay una vida con Cristo o una vida sin el Señor. Así es, esa es la respuesta corta. Vamos a irnos ahora a la primera pausa con el primer tema que vamos a estar disfrutando en esta noche, como la brisa de Jesús Adrián Romero. Un tema muy lindo que yo te pido que te concentres, que abras tu corazón. Vamos a hacer un pequeño descanso de todo lo que venimos compartiendo. Pero antes vamos a compartirte los números de contacto de la radio para que los tengas, así cuando termine el tema puedas participar. Llámanos al 425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de texto o WhatsApp al 385-504-4288. Queremos saber de usted, qué opina usted, qué le parece lo que estamos discutiendo y si usted tiene algún pensamiento que compartir, nos interesaría muchísimo escucharlo. Así que lo dejamos con el siguiente tema de Jesús Adrián Romero, como la brisa. Como la brisa, así nos dice Jesús Adrián Romero en este hermoso tema, como la brisa que desciende el Espíritu de Dios sobre nosotros. Qué hermoso tema, ¿no? Que nos da aquí Jesús Adrián Romero, y un lindo tema para reflexionar en cómo Dios a veces en su caballerosidad, en su majestad, quiere venir a nuestro corazón, ¿no? Compartimos nuevamente los números telefónicos de la radio para que te comuniques con nosotros en este tema tan interesante. Recuerda que estamos charlando sobre qué pasa después de la muerte. ¿Existe un purgatorio? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Esa es la pregunta que estamos discutiendo esta noche. Y comunícate al 425-5232, 425-0933 o escríbenos al WhatsApp 385-504-4288. Bien, vamos a seguir en este tema y por supuesto no podemos continuar desarrollándonos si antes no comentamos de dónde surgió este tema del purgatorio, ¿no? De dónde salió, cuándo fue la primera vez que se dijo, cuándo se declaró realmente como algo que se tiene que creer sí o sí. Y yo tengo una información aquí que compartir que es interesante, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que todas las doctrinas cristianas que realmente forman parte de la iglesia primitiva las encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Las encontramos en el Nuevo Testamento. Las tradiciones que se desarrollaron después, cuando los apóstoles ya habían muerto, los primeros discípulos de los apóstoles ya habían muerto, fueron tradiciones que a la larga se fueron desarrollando por discusiones teológicas, ¿no? Es importante saber que no es lo mismo una discusión teológica a una doctrina verdaderamente enseñada en la Biblia, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo bastante curioso que hoy estuve leyendo acerca de la procedencia del Espíritu Santo. En el año 1054 se separaron la Iglesia Católica del Occidente de la Iglesia Oriental Griega del Oriente. Y se separaron porque empezaron a pelear, Pablo, sobre de dónde procedía el Espíritu Santo. La Iglesia Católica decía que, hoy sigue diciendo al día de hoy, que el Espíritu Santo no solamente procede del Padre, sino también del Hijo, ¿sí? Es lo que se llama, como el término latino, filioque. Filioque quiere decir, la doctrina de filioque quiere decir que el Espíritu Santo desciende, o sea, procede del Padre y del Hijo, ¿no? Y la Iglesia Oriental dice que no, que solamente procede del Padre, no del Hijo. Entonces, ahí se generó esa controversia, que es la controversia más inútil por la cual se pueden separar, porque no importa si desciende del Padre o del Hijo, realmente el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, digamos, porque ambas iglesias creen en la Trinidad y que tienen esas cualidades y atributos divinos que nos revela la Biblia, ¿no? Pero bueno, digo esto porque las discusiones teológicas siempre han traído división. Para los que creen que la Iglesia Católica nunca ha tenido problema con ninguna teología, que ella ha sido única siempre, no, es falso. Tenemos que leer la historia para saber que durante todos los siglos que el cristianismo ha existido, siempre ha habido cismas, divisiones, discusiones, herejías y muchas cosas. Por eso tenemos la palabra de Dios como el único árbitro, porque la palabra de Dios no es la que se equivoca, ¿no? Entonces, y terremotos, ¿no? Como sismas, así que son los que
los que movieron y bueno, hicieron un tremendo lío, ¿no? Divisiones eh, Divisiones, muerte, asesinatos por aquellos que creen contrario a lo que ellos dicen. persecuciones también, ¿no? Durante tanto tiempo, las cruzadas, las persecuciones contra los herejes, los famosos herejes que la Iglesia Claro, Católica decía, que ¿no? decía que eran herejes, entonces bueno. Entonces, ¿de dónde salió esta doctrina del purgatorio? No es interesante. Primero, habíamos dicho en el segmento anterior, antes del tema, que había grupos judíos que creían en un purgatorio, en la existencia de un purgatorio, ¿no? Pero que había otros que, como los saduceos, por ejemplo, que no creían en la resurrección. Entonces, ha habido siempre discusiones doctrinales respecto a este tema. De hecho, ha habido también discusiones de qué es el Sheol, qué era el Sheol, si realmente era una región espiritual donde iban los muertos, el espíritu de los muertos, o se refería simplemente al sepulcro donde los muertos eran depositados, ¿no? Porque si vamos al Antiguo Testamento vemos que de acuerdo al contexto que se diga en el texto que vamos a citar, tendrá un significado u otro, ¿no? Y la palabra que utilizan para referirse al infierno, por ejemplo, es Gehenna, que es un lugar en el valle del Hinnom, que estaba en las afueras de Jerusalén, que constantemente ardía, porque ahí la gente tiraba la basura, tiraba desechos, desperdicios, cadáveres de animales, y entonces eso permanecía ardiendo constantemente, como alguien que actualmente queme basura, algo así, ¿no? Entonces a eso le decían el Valle del Hinnom y se utilizaba la palabra Gehenna para referirse a ese lugar y se traducía como infierno, pero más que todo no era por un lugar específico, sino por un concepto. El concepto es que hay un lugar de condenación donde las almas sufren tormentos si no han muerto con Cristo, ¿no? Entonces, esta doctrina del purgatorio nació durante el pontificado, o mejor dicho, el obispado de Gregorio Magno, y él tuvo un obispado de entre el 3 de septiembre de 590 al 12 de marzo de 604. Es decir, en el siglo IV es cuando esta doctrina tiene carácter doctrinal, o sea, adquiere carácter doctrinal dentro de la iglesia del occidente, ¿sí? Y empieza a creerse de manera indudable. Dice él, esto es una creencia indudable. Él lo determina que es indudable, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza esta enseñanza a correr tinta, como así decirlo, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Pablo? Sí, sí, la verdad, como vemos, ¿no? Que por no tener un conocimiento bíblico, como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por no tener un conocimiento puro de la Biblia, podemos ser engañados con estas doctrinas heréticas donde nos van a hacer muy mal y podemos tener un destino eterno en la perdición. Por eso es importante cada cosa que te digan, a ver, ¿dónde sale la Biblia? La Biblia es nuestro manual de vida y ahí tenemos que ver porque es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Sí, qué lindo ese texto, ¿no? Ese texto. Y hay un tema muy lindo de Juan Luis Guerra que se llama Lámpara a mis pies, que es muy bueno, lo recomiendo. Sí, bueno, decíamos esto y esto se empezó a creer, ¿no? Ciertamente hay algunos padres de la iglesia que eran los primeros cristianos, no necesariamente los más próximos a los apóstoles, sino otros que empezaron a fundar la iglesia, a desarrollarla, creían en el purgatorio. Sí es cierto, lo que tenemos que entender esto a nivel teológico es que los padres de la iglesia no eran infalibles, no eran los apóstoles, ellos también podían equivocarse, eran los primeros cristianos ciertamente que desarrollaron la doctrina, pero que no todos de ellos estaban de acuerdo. No existe un consenso, un patrum, que es el término latino para decir que no había un consenso entre todos los padres sobre todas las doctrinas. Nunca ha existido, escuche bien, yo me hago responsable de lo que voy a decir, ¿no? Nunca ha existido en la primera historia cristiana, es decir, después que los apóstoles murieron y murieron los primeros discípulos de los apóstoles, donde todo el mundo creía lo mismo. No, eso, o por lo menos no todas las doctrinas. Las doctrinas básicas sí la creían, por supuesto, ¿no? Porque la doctrina fundamental es fundamental creerlas, como que Cristo vino en carne, murió por nosotros, pero eso son cosas que sí se creían. Pero las demás doctrinas, respecto de la vida de la muerte, respecto de qué es lo que había que hacer para tener una vida santa, algunos creían que el ascetismo, abstenerse de toda especie de mundo, era algo santo, por ejemplo. Entonces, todas estas creencias se fueron desarrollando con el tiempo. Por eso Pablo dice que tenemos que ir a la escritura, porque la escritura es nuestro manual de vida, bien dicho eso, ¿no? Y que ahí es donde nosotros vamos a sacar las respuestas que estamos necesitando, ¿no? Ahora, yo quiero dar un salto para preguntarte, Pablo, quiero dar un salto un poco interesante, espero que no te agarres fuera de base, como dicen en mi país. Este, que, ¿Qué decimos a la gente que, por ejemplo, piensa que cuando recurre a espiritistas, a gente con estas que son supuestamente mediums y son canales de comunicación entre espíritus, que esa gente
¿Es o no son seres queridos que ya fallecieron? Bueno, la palabra dice principalmente que Satanás es padre de mentira, engañador. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Sabemos que está el diablo, los demonios, espíritus inmundos, que hacen, que hacen ellos es engañar a las personas. Y tranquilamente pueden imitar a la voz de tu pariente, pueden decir cosas, porque sabemos que ellos se mueven en una entidad espiritual. Entonces mucha gente dice, no, mi abuelito me dijo por mi nombre, me llamó por mi apodo. Es que claro, los espíritus inmundos también saben los apodos. ¿Te acuerdas cuando querían sacar un espíritu inmundo de un hombre, los hijos de Seba? Ellos mismos dijeron, conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quién lo conocen. O sea, ellos tienen un conocimiento mucho más profundo que el de nosotros. Sí, ese texto que mencionaste es totalmente clave, ¿verdad? Que ese texto no se me ocurría ahora, pero es Vine afilado hoy, bien, ¿viste? bien afilado. Pablo vino bien afilado, hoy viene filoso, viene, ¿no? Bueno, si usted también está filoso, recuerde que puede llamarnos al 425-5232, 425-0933 o mandarnos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Es importante saber que estas cosas, ¿no? Esta recurrencia a supuestos mediums y personas que supuestamente hablan con espíritus. Nadie está negando que estas actividades se den, ¿no? Porque estas actividades realmente se dan, ¿no? Realmente son, hay algunos que son engañadores, ¿no? Que hacen una investigación plena de todo, que el cliente, por eso te piden que hagas una reserva con tiempo, ¿no? Porque he escuchado que para poder hablar con estas personas hay que hacer una reserva y poder... Pregunto, Sí, ¿existe el espiritismo o me estás hablando de cuento de vieja, como dice la Biblia? no, ¿Existe hoy en día, hay gente que habla con los muertos? yo sí pienso, o sea, mi respuesta es la siguiente. Si el espiritismo sí existe y está establecido como religión, ¿no? Eso sí existe. Ahora, si te refieres a la actividad de que sí es real que Espiritista. una persona puede hablar con espíritus o no, yo pienso que sí. Pienso que sí. De hecho, por motivos de privacidad, yo no voy a mencionar a quiénes son las personas que yo conozco que practicaron esto, pero nunca me vi involucrado en esa actividad. Supe que lo hacían, pero nunca les pregunté qué hacían o qué decían ni nada. Supe que la persona era miembro de esta religión y formaba parte de la sociedad espiritista, ¿no? No voy a mencionar quién, pero esta persona manifiesta que en efecto sí hay contacto espiritual con algún ente, ¿sí? Y ahí es donde yo quiero apuntar, porque ciertamente hay gente que son engañadores, que engañan a la gente, que como te dije, para poder hablar con estas personas supuestamente hay que hacer con tiempo una reservación, hay que dar datos y todo esto, y la persona muchas veces utiliza las redes sociales, todo lo que publicamos en las redes sociales, para llenar de información y después decir, no, sí, yo conozco que perdiste a tu abuelita hace poco, que te llamaba de tal forma, que la extrañas, Están que actualizados, sí, están tecnológicos los sí, muchachos. ellos Mirá. utilizan las redes sociales actualmente, ¿no? Pero también hay un pequeño sector que ciertamente se maneja con entes espirituales. Ahora, la pregunta respecto a lo que me dijiste es cierto porque incluso tenemos antecedentes bíblicos para hablar de esto, ¿no? Podemos hablar cuando el caso de Samuel, cuando Saúl fue digamos, a comunicarse con una divina, la divina de Endor, eso lo pueden encontrar en la primera de Samuel, y Dios permitió que una figura espiritual llamada Samuel, en efecto, después que Samuel falleció, le diera una comunicación o un mensaje a Saúl, ¿no? Pero esto es digamos que esto es una situación excepcional, no es la regla, es la excepción, ¿sí? Recordemos que la excepción no hace que esto, bueno, eso significa que podemos hablar con los muertos. No, significa que no deberíamos hacerlo porque está condenado por la palabra. Solo que Dios permite ciertas cosas para que nos demos cuenta o quizás nos revele algún mensaje o algo. Pero también es cierto que sí, que en estos tiempos hay mucho contacto con lo espiritual. Hay mucho contacto con seres que son espirituales que no son nuestros seres queridos y que no son personas que hayan conocido nuestra vida o que nos conocieron cuando estaban vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo sé que queda un sentimiento de amor, de nostalgia cuando un ser querido se va, comprendo a la gente, ¿no? Y uno quiere todavía entablar una relación con ellos, quiere hablar, quiere, pero lamentablemente, como dijiste al principio, Marla, está establecido a los hombres, dice la Biblia, que vivan una sola vez y después la muerte y después el juicio, o sea, ya está. En esta vida tenés que aprovechar de llevarte bien con tu pariente, de hablar, de tener buenos momentos, porque después de esta vida ya no nos podemos comunicar con ellos. Sí, y es cierto, yo comparto mucho eso porque también la persona que se dedica a esto aprovecha ese emocionalismo, ese sentimentalismo, ¿no? Y mucha gente, de hecho, apenas ya le empiezan a mencionar
un apodo o quizás una palabra que su ser querido le decía, ya entra en una impresión, ¿no? Le da sentimiento a esto. Y ahí se aprovecha porque está la clave. Ahí está la clave. La gente que es emocional es poco racional. Entonces ahí en la emoción es donde empieza después a tener cierto impacto estas cosas, ¿no? Y yo sé que duele mucho el perder un ser querido. Por ejemplo, a mí me encantaría poder hablar con mi papá, que mi papá murió hace 14 años, ¿no? Me encantaría poder abrazarlo, decirle todo lo que he logrado hasta ahora, todas las cosas, pero sé que ya no es posible. Pero mi esperanza está en que en algún día nos vamos a encontrar eh, arriba en el cielo siempre y cuando yo mantenga viva mi fe en Cristo, ¿no? Siempre yo mantenga mi fe viva en Cristo porque a consecuencia de eso es lo que realmente me va a salvar a mí, no porque yo sea una buena persona o mala persona, porque mis actos, recordemos que los actos no salvan a nadie, sino es la fe en Cristo Jesús. Entonces esa es la esperanza que uno tiene, encontrarse con los seres queridos, ¿no? Eso sí es bíblico, porque realmente esa es nuestra esperanza, encontrarnos con Jesús arriba, después de haber tenido tantas luchas, tantas cosas. Por eso nosotros cuando predicamos en la plaza enfatizamos lo siguiente, ¿no? No pierda el tiempo enojado con nadie, no pierda el tiempo guardando rencor, no pierda el tiempo odiando a nadie, no pierda el tiempo en esas cosas porque eso va a pasar. Pronto todo eso va a pasar y no va a quedar nada más de eso. Lo que va a quedar es la intención que usted tuvo en su corazón de poder actuar conforme a lo que Dios esperaba que usted hiciera, ¿no? Sí, me ha tocado, Omar, hace mucho tiempo hablar con una mujer que estaban enemistados con su pareja, con su esposo, durante 10 años. 10 años no se hablaban, dormían en camas separadas, ya tenían hijos grandes, hijos de 20, de 18, 17 años. Sin embargo, ellos por una situación que había pasado en su matrimonio, estaban enemistados a muerte. O sea, compartían el mismo techo, pero separados, ¿no? Bueno, el tema que un día yo hablo con ella, yo le digo, mira, sería lindo y sería necesario que hagas las paces con tu esposo, que perdones, porque él puede morir o vos podés morir, le digo. Entonces, no se mete en mi vida, me dijo esta señora. ¿Sabes que a los 5 días le agarra un paro cardíaco a su esposo a las madrugadas y muere, fallece? Gente de acá, ¿no? Gente del barrio Sarmiento. Bueno, cuando ocurrió esto, esta mujer me decía, ¿sabes, Pablo? Yo no puedo creer lo que le pasó a mi esposo, yo realmente lo quería, me abrazaba, me daba la mano, pero ya estaba el cajón saliendo para que, bueno, pronto fuese enterrado ahí en el cementerio de La Piedad. Y yo digo, muchas veces somos usados por Dios porque Dios sabe lo que va a pasar. Y somos herramientas para que podamos estar a cuentas con nuestro hermano, como dice la Biblia. Es más, Jesucristo dijo, ni siquiera pongas la ofrenda si estás en desacuerdo con alguien, y más con tu familia, con tu mujer, con tus hijos. Por eso hay que ponerse a cuenta, hay que pedir perdón, hay que estar en amistad con la gente, basta de tanta enemistad. Vamos a estar con amistad con la gente y vamos a buscar de Dios todos juntos. Así, amén, esa palabra, ¿eh? Así es, amén, esa palabra. Recordar tampoco que no estamos recordar también que no estamos en la película del sexto sentido, ¿no? El niño que veía a la gente muerta porque esta gente muerta quería utilizarlo a él como medio para resolver cosas que estaban inconclusas en la vida, ¿no? Que habían muerto y no habían podido resolver sus cosas, ¿no? Eso también es una creencia popular, que por ahí anda el espíritu de no sé quién, de fulano, porque todavía no estaba determinado que muriera. Son almas en pena, dicen por ahí, ¿no? Sí, que andan por ahí vagando, penando, almas en pena, sí, realmente eso, este concepto de almas en pena también tiene que ver un poco con el tema del purgatorio, ¿no? Porque están penando, es decir, están pagando algo, ¿no? Entonces por ahí se desprenden muchas otras cosas más que lamentablemente esta noche no nos va a dar el tiempo para discutir, pero quiero que sepa algo, vamos a volver al texto inicial. Hebreo 9:27, está establecido que para el hombre que muera una sola vez y después el juicio, no es que va a quedar penando en la casa o en los lugares donde frecuentaba, por ahí dice, no, pero yo he visto el fantasma de fulano, tal vez, bueno, tenemos que revisarnos también cómo estamos nosotros a nivel psicológico, a nivel espiritual, porque estas cosas pueden suceder, pueden darse, pero no significa que esta sea el fallecido, la fallecida, que te aparezca, que quiera decir, hola, sí, mira, estoy aquí, estoy bien, estoy en paz. O sea, no, en realidad esas cosas eh, buscan prácticamente engañar a la persona, porque fíjate el caso de una persona que quizás no haya tenido una vida correcta delante de Dios y que haya muerto y que te diga, sí, estoy en paz, todo bien, tranquilo. Es como que quiere darte una enseñanza de que, bueno, Dios no importa nada, no importa portarse bien, no importa hacer el bien, porque al fin y al cabo viví mi vida como me dio la gana y estuve bien. O sea, entonces, por ahí tengamos cuidado cuáles son los mensajes finales de esa enseñanza, ¿no? Me ha tocado estar en muchos servicios fúnebres, me ha tocado dar servicios fúnebres en varias partes de la Argentina, en Río Gallegos, en Córdoba, en Buenos Aires, en Caleta Olivia. Y sabes que vi en muchos de ellos desconcierto, como diciendo, ¿y ahora de qué?
es como que uno se plantea qué es la vida. Es que Proverbio dice que mejor es ir a un velorio que a una casa de fiesta. ¿Por qué dice? Porque la casa de fiesta no te enseña nada. Una joda, un baile no te enseña nada. Pero dice el proverbio, el famoso sabio Salomón, dice, pero la casa de un funeral, un velorio te va a enseñar que la vida es corta, que hay que aprovechar, que hay que buscar de Dios, que todo es pasajero. Entonces me ha tocado estar y pude ver en mucha gente que no tiene esperanza como una tristeza. Pero también pude ir a velorios cristianos donde la gente cantaba, Omar, cantaban, adoraban a Dios porque ellos estaban seguros que su pariente, su amigo estaba en la misma presencia de Dios. Wow, qué tremenda experiencia esa, ¿no? Qué lindo eso. Y yo quiero que usted aproveche el tiempo en esta noche, porque ya estamos terminando, el tiempo se está agotando. Yo quiero que usted aproveche este tiempo para que usted pueda hacer las paces también con Dios y con usted mismo, ¿no? Porque la vida realmente es corta. Cuando hablabas del funeral, Pablo, es casi inevitable cuando uno está en un funeral o en un velorio, eh, pensar en nuestra propia muerte, ¿no? O sea, algún día eso me va a pasar a mí, algún día el funeral que va a estar, algún día yo voy a ser el que le van a hacer el funeral, ¿no? Entonces es imposible no pensar o poner en perspectiva la nuestra, nuestra muerte. Entonces yo creo que mientras estemos aquí podamos tener una relación sana con Dios y con los demás, ¿no? Podamos estar viviendo una vida que Dios espera que vivamos y que podemos aceptar el regalo de la vida, de la bendición, de la salud que Dios nos ha dado. Pero esto lo podemos hacer única y exclusivamente si abrimos nuestro corazón a Cristo, de la manera que podamos hacerlo. Dios va a respetar la decisión que usted tome si usted rechaza este regalo de la salvación de Dios. Pero después no va a haber nadie más responsable por nuestra perdición que nosotros mismos. Porque por ahí hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué Dios simplemente no perdona y ya? Y nos lleva a todos al cielo. O dice, ¿puede un Dios amoroso mandar a alguien para el infierno? Esa es la pregunta que te dice, ¿no? Pero claro, sí, por supuesto, porque Dios además de amor es un Dios justo. Dios no sería justo sin mandar a todo el mundo al cielo sin importar las consecuencias de sus actos, ¿no? Porque al final, como digo, nuestros actos son consecuencia de algo, o de nuestra perdición o de nuestra salvación. Siempre Dios da oportunidades. Siempre da oportunidades. La pregunta podría ser, te interrumpo, Sí. no puede un Dios amoroso mandar gente al infierno, sino puede un Dios mandar a alguien al cielo, por ejemplo. Claro. Porque ¿quién te dice que merece el cielo? Porque Claro, Dios podríamos justo, decirlo ¿no? así. Sí, Dios justo. porque Dios tiene que mandar gente al cielo, ¿entendés? Porque si todos somos pecadores, ¿por qué nos mandaría al cielo? Sería injusto también. Claro, eso. por ejemplo, Hitler, ¿no? Mao Sí. Zedong, gente que ha matado miles de personas, que ha hecho desastres. O sea, ¿van a estar en el cielo ellos? Sería injusto, ¿no? De parte de Dios. Sí, y aunque te voy a decir algo, Pablo, eso es un tema bastante interesante que podemos discutir en el próximo programa. Eh, los actos determinan la consecuencia de lo que estamos dentro, ¿no? O sea, si yo soy salvo, yo voy a andar en buenas obras que Dios ha preparado para mí, como dice la palabra, y voy a demostrar lo que hay en mí, porque incluso lo que hablo, de la abundancia del corazón habla de la boca, dice la Biblia. Amén. Pero también, si yo no soy salvo, la consecuencia de mis acciones me van a llevar a la perdición porque no he sido salvo, pero son las consecuencias de mis acciones. Entonces yo quiero pedirle a usted que está del otro lado, que usted pueda hacer esta oración conmigo. Dice Romanos 19:10, que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor y crees en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que aprovechemos estos pocos minutos que nos quedan para que usted pueda tener la dicha de abrir su corazón a Cristo y desde hoy usted sea salvo. Desde hoy usted puede experimentar la bendición y la paz con Dios, y cuando usted parta de este mundo pueda encontrarse cara a cara con Jesucristo y podamos vernos allá y decir, es el muchacho que me predicaba por la radio. Sí, así que bueno, vamos a compartir esta oración en este mismo instante. Repita después de mí, ahí donde usted está, remiseros, todos los que nos están escuchando por las redes sociales, repita después de mí, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias por la vida eterna. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por el perdón de pecados. Gracias porque tú moriste por mí Gracias porque tú moriste por en mí. la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Tú tomaste mi lugar Tú tomaste mi lugar. y resucitaste Y resucitaste de entre los muertos. de entre los muertos. Yo me arrepiento Yo me arrepiento de mis pecados, de mis pecados, de mis fallas, de mis fallas, de mis errores, de mis errores. y te acepto Y te acepto como mi único como mi único y suficiente y suficiente Salvador. A partir de hoy, A partir de hoy, entra en mi vida, entra en mi vida. cámbiala, Cámbiala, transfórmala transfórmala y enséñame y enséñame a vivir contigo a vivir contigo todos los días, todos los días, desde hoy desde hoy y para siempre. y para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, quiero que sepa que usted tiene la garantía de una seguridad eterna con Cristo. Pero esto no es lo único que hay que hacer. Lo próximo que hay que hacer es buscar una iglesia donde la Biblia sea predicada correctamente, buscar ayuda, busque ayuda, oriéntese, disfrute de las bendiciones que Dios le ha dado, porque ciertamente a veces nos perdemos de cosas por no saberlas, ¿no?
Y queremos, antes de pasar al segundo tema, hacerle la invitación que si usted está aquí en Santiago del Estero, vamos a estar este próximo sábado en la Plaza Libertad a las 21:30. Vamos a compartir algo muy especial para las madres. Recuerden que estamos en una semana ya donde el día domingo se celebra el Día de las Madres acá en la Argentina. En Venezuela, por cierto, se celebra el segundo domingo de mayo. Es el Día de las Madres, así que ya pasó por allá. Pero aquí en Argentina será este domingo. ¿Y sabes cuál es el movimiento que hay en la calle acá? Parece, tremendo, no sé, tremendo. un hormiguero de gente, compran de todo, parece que ya no hay más vida después del No, Día de la Madre, ¿no? la gente busca, espera hasta último momento para comprar todo, ¿no? Y en el Hotel Hilton, donde trabajo, también hay mucho movimiento. Así que bueno, los esperamos este día sábado a las 21:30. Vamos a compartir la palabra de Dios allí en la Plaza Libertad. Y bueno, antes de seguir dando los anuncios, vamos a pasar al próximo tema. Y estamos en la despedida ya de este programa. Gracias. Programa el día de hoy, ya hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga. Hacemos un saludo de despedida, nos despedimos de nuestros hermanos que nos escuchan de Factor de Fe y Perdón, Yanina Albarracín, Liliana Coronel, la Lili Coronel, Ezequiel, Pastor Jesús. Ezequiel Jesús, Pastor Eusebio Cortés en Venezuela, los hermanos de la Barca de Hombres en la Iglesia Bautista del Centro, Sandra, Jesús Gabriel, Ezequiel, todos los hermanos y hermanas que están de Factor de Fe, perdón. Y bueno, la invitación es para el próximo jueves no vamos a estar el jueves, vamos a estar el viernes. Este viernes vamos a estar por aquí por la radio exclusiva 103.7 FM a las 21 horas y por supuesto el día sábado a las 21:30 en la Plaza Libertad, aquí si estás aquí en Santiago del Estero. Y también extenderte, si no tienes dónde congregarte y quieres asistir a una iglesia, te podemos ubicar este día domingo a las 19:30 en Buenos Aires 120, ahí también te pueden atender. Cerquita de la plaza. Cerca de la plaza, a una cuadra, menos de una cuadra, ahí estamos ubicados también para compartir la palabra de Dios si necesitas buscar una iglesia donde congregarte. Así que, ¿te quieres despedir de alguien, Pablo? Sí, Dios te bendiga, saluda a todos, a mi sobrino, a mi madre, a todos aquellos que están ahí escuchando la radio y que son esos oyentes que no lo conocemos. Bueno, bendiciones para todos. Para todos. Bueno, será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga. Chao.